Lección de escuela sabática para el sábado 26 de octubre de 2024. Testigos de Cristo como Mesías. Sábado 19 de octubre. Versículo para memorizar. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo: les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. Pero hay más. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, dio la vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Juan señala incluso al propio Padre y a las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro. Esta semana comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparecen en escena otros testigos: Andrés y Simón Pedro, Felipe y Natanael, y un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. Pero hay otro testigo que permanece en la sombra, ese otro discípulo con Andrés, en Juan 1:35-40. El propio Juan. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Lección de escuela sabática para el domingo 20 de octubre de 2024. El testimonio de Juan el Bautista. Como ilustraba la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna antes de la creación. Pero, en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Lee Juan 1:19-23. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Juan 1:19-23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de tú mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Juan 1:6-8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por eso les respondió tan claramente como pudo, diciendo: Yo no soy el Cristo. Juan 1:20. Además, Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Juan 1:26-33. Juan 1:26. Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lee Isaías 40, 1 al 5 y Juan 1, 23. ¿Cómo utiliza Juan estos versículos? Isaías 40, 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan 1:23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. ¿Cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista? ¿Cuáles son los paralelismos? Lección de escuela sabática para el lunes 21 de octubre de 2024. El Cordero de Dios. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal, vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Lee Juan 1, 29 al 37. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? Juan 1, 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3:15. Génesis 3:15. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, 7. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 115.
Lee Marcos 10:45, Romanos 5:6 y Primera de Pedro 2:24. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender el papel de Jesús como el Cordero de Dios? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Considera el título Cordero de Dios, dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a tu mente y cómo te ayuda su vinculación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? Lección de Escuela Sabática para el martes 22 de octubre de 2024. Los dos discípulos de Juan. Dos discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Juan declaró: «Este es el Cordero de Dios». Juan 1:36. Los dos discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. Lee Juan 1:35 al 39. ¿Qué hicieron estos dos discípulos después de escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús? Juan 1:35 al 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro. «¿Dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Deseaban estar con Jesús y pasaron el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habrán aprendido y experimentado entonces? Fueron sin duda grandes cosas, pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, uno de los dos discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Juan 1:41. Cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, el Señor demostró que lo conocía. «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas». Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. Ver, por ejemplo, Juan 2, 24, 25. Juan 2, 24, 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 117. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con el mundo. ¿Cómo ha sido transformada tu vida por Cristo y por tu fe en Él? ¿Qué otros cambios quisieras experimentar?
Lección de escuela sabática para el miércoles 23 de octubre de 2024. Felipe y Natanael. Lee Juan 1, 43 al 46. ¿Qué revela ya el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús? Juan 1, 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Felipe era de Betsaida, al igual que Andrés y Pedro. Encontró a su amigo Natanael y le habló de Jesús. Juan el Bautista había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Andrés dijo a Pedro que había encontrado al Mesías. Pero Felipe llama a Jesús aquel de quien escribieron Moisés y los profetas y añade el nombre Jesús de Nazaret. Su referencia a Nazaret provoca una aguda reacción en su amigo. Natanael tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Seguramente un rey no vendría de un lugar tan apartado. Los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente. Felipe parece haber reconocido, posiblemente por conversaciones anteriores con Natanael, que la forma adecuada de tratar los prejuicios no es una exaltada argumentación filosófica o teológica, sino más bien invitar al individuo a experimentar la verdad personalmente. Simplemente dijo: «Ven y ve», y eso es exactamente lo que hizo. Fue y vio. Lee Juan 1, 47 al 51. ¿Cómo convenció Jesús a Natanael de quién era y cuál fue la respuesta de Natanael? Juan 1, 47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Entre los versículos 46 y 47 se encuentra el detalle crucial de cómo respondió Natanael a la invitación de Felipe. Se levantó y fue a verlo. Su amistad con Felipe fue más fuerte que sus prejuicios y su vida cambió a partir de ese momento. Jesús pronuncia palabras halagadoras acerca de Natanael, llamándolo israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 47. Un gran contraste con lo que Natanael había dicho acerca de Jesús. Juan 1, 46. Natanael responde sorprendido, pues no había visto antes a Jesús. Entonces Jesús refiere haberlo visto bajo una higuera, y esta pequeña afirmación convence a Natanael. Jesús había visto por iluminación divina a Natanael orando, buscando la verdad bajo aquel árbol. Ver Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 119. Natanael hace entonces una exaltada confesión y llama a Jesús Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Observa cómo aquella revelación, aparentemente pequeña de parte de Jesús, conduce a la más grandiosa confesión de fe. Lección de escuela sabática para el jueves 24 de octubre de 2024. El testimonio de Nicodemo. Lee Juan 3, 1 al 21. ¿Cómo apoya el testimonio de Nicodemo el tema del Evangelio de Juan? Juan 3, 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro mensaje. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo era un maestro respetado en Israel y un acaudalado miembro del Sanedrín. Su testimonio desempeña un papel importante en el Evangelio de Juan por varias razones. Se refirió a Jesús como rabí y destacó las señales que Jesús realizaba como demostración del origen divino de su misión. Por lo tanto, incluso antes de que Nicodemo advirtiera lo que hacía, estaba apoyando el mesianismo de Jesús. Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba del origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Nicodemo llegó pues al encuentro con algunas dudas. En ese momento no reconocía a Jesús como el Cristo. Lee Juan 3, 3 al 21. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo para demostrarle que conocía su interior? Juan 3, 3 al 21. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús conoce el corazón de cada persona. Su respuesta a Nicodemo puede parecer abrupta, pero él va directamente al asunto. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión. Nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que haya crecido. No cabe duda de que la maravillosa herencia de los judíos, que se remontaba a Abraham, les ofrecía muchas ventajas. Ver Romanos 3, 1 y 2. Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero eso no era en sí mismo suficiente. Jesús dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente en Israel, debía nacer de nuevo y de lo alto. Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. ¿Tú eres maestro en Israel y no lo sabes? Juan 3:10. ¿Cómo es posible que tú, un maestro exaltado, no sepas esto? La reprimenda fue sin duda impactante. A pesar de las dudas que Nicodemo tenía entonces con respecto a Jesús, más tarde se puso de su parte junto a los seguidores del Maestro. Ver Juan 19:39. Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. ¿Qué significa nacer de nuevo y por qué Jesús hace tanto hincapié en ello? Lección de escuela sabática para el viernes 25 de octubre de 2024. Para estudiar y meditar. Lee en El deseado de todas las gentes de Elena de White el capítulo Nicodemo, páginas 145 al 154. Nicodemo escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces, la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 48. Elena de White, El deseado de todas las gentes, páginas 151-152. Preguntas para dialogar. Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. ¿Cuán exitoso fue su ministerio, al menos desde una perspectiva humana? Mientras reflexionas sobre tu respuesta,
hazte también esta importante pregunta: ¿cómo defines el éxito en las cosas espirituales? Juan el Bautista expresó luego algunas dudas sinceras. Mateos 11, 2 y 3, Lucas 7, 19. ¿Cuál fue la causa de sus dudas y qué podemos aprender de ellas acerca de cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Mateo 11, 2 y 3. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Lucas 7, 19. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿De qué manera alguien como Nicodemo, un líder de la verdadera iglesia y poseedor de mucho conocimiento, podía ser tan ignorante acerca de lo realmente importante en materia espiritual? ¿Qué lecciones podemos aprender de su situación?